Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy quiero hablaros de la situación de la vivienda en estos días. ¿Qué está pasando en la vivienda y qué ha ocurrido en los últimos días? Para empezar, voy a hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos, la vivienda ha experimentado su mayor caída en ventas en toda su historia. Jamás en los Estados Unidos habían caído tanto las ventas. Han llegado a caer un 34%. Lo que para Estados Unidos es una auténtica barbaridad. ¿Qué está pasando? Lo que hemos hablado en otros vídeos. La subida de los tipos, las hipotecas con su encarecimiento, está provocando que prácticamente sea imposible comprarse una casa. Esto ha hecho una parálisis total en el mercado de la vivienda de Estados Unidos, donde las caídas ya son muy fuertes. Pero, ¿es solo América el problema? ¿Solo los Estados Unidos tienen este problema? ¿O hay más países donde la situación también es bastante caótica? Fijaros en Alemania. La situación también es muy preocupante. Los pisos han bajado ya un 2,5. La mayor caída en los últimos 20 años. ¿Qué pasa en Alemania? Lo mismo que en Estados Unidos. Tipos muy altos, hipotecas inaccesibles, una contracción de la demanda están provocando que prácticamente nadie quiera comprar casas, lo que provoca que los precios tarde o temprano empiezan a caer. Mientras que en Estados Unidos todavía los precios se resisten a caer, en Alemania ya van por una bajada del 2,5. Pero vamos a ver que esto se acentúa. En los próximos meses vamos a seguir viendo cómo este 2,5 se convierte en un 5 o en un 10%. Seguramente sí. Si, como os he dicho en otros vídeos, al final acabamos con un Euribor por encima del 5%, la posibilidad de que alguien se hipoteque prácticamente va a ser nula. Los fondos de inversión, los inversores extranjeros, que son otros de los elementos en este pool que han provocado el aumento de los precios, van a ver cómo sus propias inversiones caen, lo cual va a provocar un estrangulamiento de la liquidez y una imposibilidad del acceso a la vivienda para ellos. Sin inversión extranjera y sin inversión interna vía hipoteca, el precio de los pisos y las ventas se van a paralizar o van a caer. Fijaros esta previsión de CaixaBank de hace unos días. CaixaBank cree que el precio de la vivienda durante 2023 va a caer un 7%. ¿Por qué piensa eso CaixaBank? Porque no solo tenéis que ver la diferencia de precio entre el año pasado a este año, tenéis que también calcular el IPC. Es decir, si los precios de la vivienda suben un 1%, pero la inflación sube un 6%, realmente el precio de la vivienda ha caído un 7%. Por eso CaixaBank hace esta estimación. Pero volvamos a España. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre ¿Qué ha pasado en diciembre? Fijaros esta estadística del Colegio de Notaría de Madrid. Las ventas en Madrid han caído un 20%. En Cataluña, el porcentaje de ventas ha sido de 17%. Es decir, si os acordáis de mi último vídeo, donde las ventas en Madrid habían caído un 13%, en diciembre, un mes después, el proceso se ha acelerado. Es decir, hemos aumentado la caída de las ventas en un 7%. Si en noviembre era de un 13%, en diciembre es de un 20%. ¿Qué quiere decir? Que si la tendencia continúa, en los próximos meses iremos viendo cómo este 20 se convierte en un 30, en un 40 o quién sabe si en un 50%. Lo cual nos indica una parálisis completa en las ventas de pisos. Fijaros en esta gráfica. Esta es la variación anual de la compraventa de pisos. Como podéis apreciar, cada vez estamos más cerca de ese 25% de caída que veis en la gráfica. Es decir, estamos ya prácticamente a niveles de mayo de 2020 en plena pandemia, lo cual nos indica la gravedad de la situación. Si analizamos la situación por precio y no por venta, ya que muchos me diréis, sí, las ventas no se hacen, pero el precio no cae, podréis ver cómo efectivamente el precio no cae, pero ya estamos apenas rozando el cero o incluso por debajo del cero. Y caen los dos tipos de viviendas, tanto pisos como chalés. Fijaros que después de la pandemia hubo un boom
en la compra de chalets, la compra de viviendas unifamiliares, a consecuencia del confinamiento. Pero podéis ver en esta gráfica, podéis apreciar como la caída del precio, tanto de las casas unifamiliares como de los pisos, es igual, es idéntica. Pero ¿y las hipotecas? ¿Qué ocurre con las hipotecas? Pues es lo que os he contado en la anterior diapositiva. Los tipos suben, el Euribor se pone por las nubes y las hipotecas se convierten prácticamente inaccesibles. Como podéis ver en la gráfica del Colegio de Notaría, el número de hipotecas sobre casas ha caído muchísimo. Y es una caída que lleva produciéndose desde agosto. Desde agosto no paramos de caer en el número de hipotecas que se fijan, que se hacen mes a mes. Aquí podéis ver cómo el precio, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el precio de las casas, el precio del metro cuadrado, ya ha caído un 24,8%. Es cierto que en términos anuales, todavía, por ejemplo en Madrid, tiene un incremento del 6%, pero porque son incrementos anuales. Es decir, todavía se descuenta el gran aumento de precios que se produjo a principios de 2022. Pero desde junio, desde que se subieron los tipos, estos precios dejaron de subir y empezaron a bajar. A medida que avancemos durante 2023 y pasemos, sobre todo, el pico de junio, veremos cómo estos indicadores anuales cada vez van a ser más negativos. Fijaros, aquí lo podéis ver mucho mejor. Aquí podéis ver la relación que hay entre el precio de la vivienda y compraventa. Como podéis ver, la compraventa es mucho más negativa que el precio. ¿Por qué? Pero ya lo he dicho en otros vídeos. Siempre se produce primero un shock en la compraventa de pisos y después viene la caída de los precios. Durante el próximo año y probablemente parte del 2024 veréis como los precios de los pisos no bajan tanto, pero en cambio las ventas sí. Esto es provocado por la resistencia que tiene el particular, la gente que tiene casas, en bajar el precio. Pero a medida que avanza la crisis, la necesidad de vender acaba provocando una bajada del precio, siempre es igual. ¿Pero por qué se produce todo esto? ¿Qué causa la parálisis en las ventas? ¿Por qué tenemos esta crisis inmobiliaria? La subida de tipos. Como podéis ver, la subida del Euribor durante el año 2022 ha sido espectacular. Ha sido una de las mayores subidas en toda la historia del Euribor. Nunca había subido tanto en tan poco tiempo. Estamos ya en el 3,5. Y si todo sigue igual, si mis previsiones se van cumpliendo, acabaremos el año por encima del 5%. Tenéis que entender que un Euribor por encima del 5% implica hipotecas brutalmente altas, lo que prácticamente deja a la mayoría de la gente fuera del mercado inmobiliario. Para que lo podáis entender, os pongo esta gráfica. Esta gráfica, quien haya visto mis vídeos, le sonará mucho. Es una gráfica que acabo siempre poniendo, porque es la mejor manera de que podáis entender lo que está sucediendo. Si una pareja se compró un piso en Madrid a principios del año 2022 y le costó 350.000 euros y se hipotecó a 25 años, esa pareja al principio pagó 1.066 euros. Esa misma pareja, con un Euribor al 5%, pagaría más del doble. Pagaría 2.160 euros. Imaginad el shock que es para una familia que de repente tenga que pagar 2.000 euros, 2.100 euros de hipoteca. Imaginad a alguien que quiere hipotecarse como semejante cantidad de hipoteca. Prácticamente es imposible. Prácticamente dejas fuera del mercado a la mayoría de las parejas. Pero ¿por qué digo que las hipotecas van a seguir subiendo? ¿Por qué digo que el Euribor va a seguir subiendo? Para mí, la causa fundamental es la masa monetaria. La inflación puede ser de dos tipos. Puede ser una inflación monetaria o puede ser una inflación por oferta. Una inflación por oferta es una inflación provocada por la subida de una materia prima, por ejemplo, una subida del petróleo. Una inflación por oferta monetaria es una inflación provocada por la inyección de dinero de un banco central. En mi opinión, la inflación que tenemos actualmente es una combinación de ambas. Es una inflación por oferta, porque es una inflación que efectivamente es provocada también
por la subida del precio de la gasolina, pero es una inflación también monetaria, una inflación provocada por la inyección que durante estos 14 años, inyección brutal de dinero que durante estos 14 años ha inyectado los bancos centrales. Por esta razón, aunque se consiga que el precio del petróleo se convierte estable y no suba mucho, la cantidad de masa monetaria, la inflación por emisión de dinero de los bancos, va a provocar que esa inflación se mantenga o suba, lo que hará que la única manera que tengan los bancos centrales para defenderse de ella sea subir los tipos, lo que provocará que el Euribor siga subiendo. Para que tengáis una referencia, fijaros el incremento en el precio de los pisos de los últimos 25 años. Como podéis apreciar, en Canadá, una casa que se comprara, por ejemplo, por 10 millones de dólares a finales de los años 90, ahora mismo esa casa valdría 55 millones de dólares. En Australia, en Nueva Zelanda, el incremento del precio también ha sido brutal. Toda esa inflación, toda esa cantidad de dinero fiat que se ha inyectado en el mercado, ha encontrado en el ladrillo un refugio. La gente ha refugiado su dinero en las casas y eso ha provocado que se produzca un aumento de precio brutal en todos los pisos durante estos últimos 25 años. Como ya he comentado antes, además de la inflación provocada por los bancos centrales, también tenemos un componente de inflación provocada por el aumento del petróleo. Esta es la proyección de la Agencia Internacional de la Energía sobre demanda de petróleo durante el año 2023. Como podéis apreciar por la línea intermitente naranja, la demanda sobre todo va a aumentar a partir de mayo. A partir de mayo, si esta gráfica es correcta, si no se produce un aumento brutal en las reservas energéticas de Estados Unidos, o un cisne negro, o una nueva pandemia, o otra cosa, si todo sigue de una forma normal y natural, y esta gráfica tiene razón, a partir de mayo veréis como el precio de la gasolina sube. A medida que el precio de la gasolina sube, va a provocar que la inflación siga subiendo, lo cual mantendrá las subidas de tipos de los bancos centrales y hará que el Euribor acabe el año al 5%. Fijaros y tened en cuenta que agosto será uno de los meses más peligrosos y será uno de los momentos donde el precio de la energía sea superior. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser los movimientos de los bancos centrales durante este año? Estas son unas estimaciones hechas por mí. Realmente es lotería, no tengo una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir. Pero sí pienso que podríamos llegar a una situación parecida a esta. Es decir, en el mes de marzo, el Banco Central Europeo subiría los tipos medio punto. Después, a partir de mayo, y como consecuencia de una relajación, de un precio del petróleo relativamente bajo, iría realizando subidas pequeñas, del 0,25, para impedir un colapso en la economía. Pero al final, esas subidas nos acabarían llevando al 5%. Porque aunque quisiera el Banco Central no subir, en el momento en el que la energía suba y la inflación empieza a subir, no tendrá más remedio que continuar con las subidas, hasta llegar a unos tipos medios, a unos tipos estables, que yo calculo que van a ser el 5%. Bueno, como podéis ver, la situación está bastante complicada. Pienso que durante los próximos meses la bajada del precio de los pisos va a continuar, al mismo tiempo que los tipos van a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo vamos a ver esto? No lo sé. Va a depender mucho de en qué momento los bancos centrales decidan parar. Pero hasta que ese momento no llegue, el precio de las casas seguirá bajando. Espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarlo.